Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches a todos los que estén viendo este video. Mi nombre es Marcela y soy de San Luis Potosí, México. Actualmente estoy viviendo en el país de Zambia junto con mi esposo. Estamos sirviendo aquí en Zambia, África. Y bueno, la hermana Jocelyn me pidió que pudiera ser parte de este canal, de este ministerio, compartiendo lo que es la historia de cómo conocí a mi esposo y cómo Dios nos dirigió hasta el paso del matrimonio. Y bueno, creo que no voy a poder ir tan al principio de todo, si no me tardaría mucho en contar todo este testimonio. Pero lo que quiero compartir empieza más o menos en el año 2018. Sí, yo recién acababa de regresar en mi tiempo de seminario, estudié en un seminario bíblico en Estados Unidos. Y bueno, cuando regresé a casa y estando ahí ya de vuelta con mis papás, sirviendo en algunas cosas en la iglesia, también estaba haciendo un poco de traducción de unos materiales de discipulado. Y en este año el Señor me da la oportunidad de conocer a la familia García. Ellos son misioneros aquí también en el país de África, perdón, en el país de Zambia, en el continente africano. Y, y el Señor los llevó a la iglesia bíblica bautista, que es mi iglesia local allá en San Luis Potosí. Y ellos fueron a compartir su ministerio, lo que ellos estaban haciendo. Y de alguna manera el Señor puso en mi corazón contactarlos, empezar a relacionarme con ellos. Tuve el deseo y Dios empezó a marcar firmemente en mi corazón el deseo de poder venir a apoyarles aquí a África. Y entonces me contacté con Paola García, nos empezamos a amistar, a amigar y a conocer un poco más. Y entonces durante lo que fue el año 2018 empecé a orar por ese deseo que yo tenía de venir para acá. El Señor fue moviendo las cosas, el corazón de mis papás para que ellos me dejaran venir. Dios me proveyó por medio del trabajo que yo estaba teniendo, el poder juntar todo el dinero necesario para comprar los vuelos de avión y lo necesario, ¿verdad? Que se necesitaba. El viaje iba a constar de 3 meses, puesto que eso era lo que nos daban por la visa de turista para poder entrar al país. Entonces, bueno, ya después de todo este año de oración en el 2018, en octubre del 2018 pude tener y juntar todo el dinero que necesitaba para mis vuelos. Así que en febrero del 2019 vine hacia Zambia y comencé a apoyar. Realmente era muy chistoso porque yo decía, yo sabía que yo venía a apoyar a la familia García, pero había algo como diferente y distinto que yo no podía comprender en cuanto a por qué el Señor me estaba trayendo para acá. Y entonces es cuando mi ahora esposo entra en escena. Él es de Hungría, su nombre es Adrián, y el Señor lo llevó, bueno, primero desde Hungría a Estados Unidos, y estando en Estados Unidos el Señor lo movió para venirse para acá un año y medio antes de que yo llegara a Zambia, y él ya estaba sirviendo aquí como misionero y apoyando en un ministerio en que el ministerio es una escuela cristiana donde apoyan a niños de bajos recursos y les comparten obviamente del evangelio, les proporcionan ciertos alimentos en el día y también educación secular en general. Entonces, esta primera semana cuando yo llego en febrero del 2019, empiezo a colaborar, a ser parte de todo la, lo que la familia García estaba haciendo aquí en Zambia. Y cada miércoles ellos tenían un estudio bíblico que se realizaba en su casa. Entonces, ese miércoles de la primera semana, terminando el estudio bíblico, tuvimos un tiempo de compañerismo, algunos alimentos y bebidas que tuvimos después de eso. Y entonces es cuando Adrián llega conmigo,
se presenta. Yo la verdad no lo había visto hasta ese punto en el estudio bíblico. Quizás eran cerca de unas 30 personas las que estábamos en la sala de la casa, pero yo no me había dado cuenta hasta ese punto de él. Y de hecho tampoco el domingo anterior, que era la primera vez que yo asistía a nuestra iglesia actual ahora, aquí en Zambia, yo no lo vi. Y entonces ese día, al terminar el estudio bíblico, él se acerca a mí y se presenta conmigo, me comenta lo que él está haciendo aquí, hace cuánto tiempo llegó, y bueno, yo la verdad estaba como un poco nerviosa. Aquí el idioma que todos hablan es inglés y yo tenía ya un buen tiempo de no practicar mucho mi inglés y como estaba con la familia García, pues hasta ese momento estaba hablando mayormente español. Entonces yo me encontraba como un poco nerviosa por eso, por cómo iba a sonar mi inglés y si me iba a equivocar o no. Entonces, él comienza a platicar conmigo de manera como breve y resulta que los García siempre lo invitaban o tenían así constantemente lo invitaban a cenar después de los estudios bíblicos. Entonces ese día no fue la excepción, ellos lo invitaron otra vez a cenar y entonces pudimos compartir un poco, le comenté qué era lo que yo estaba haciendo aquí, el deseo que tenía de venir a apoyar a la familia. Y bueno, él me compartió acerca del ministerio que estaba haciendo aquí y también me invitó, me dijo, si en algún momento deseas ir, próximamente vamos a tener una actividad deportiva, sería muy bueno que fueras, que interactuaras con los niños, los profesores siempre necesitan ayuda. Entonces yo dije, bueno, voy a ver si más adelante Pau, que era quien tenía el carro, ¿verdad? Me podía llevar para conocer este ministerio. Y de ahí en adelante, en actividades de la iglesia, actividades de jóvenes, actividades misioneras y de evangelismo, pues nos llegábamos a encontrar, empezábamos a platicar. Todo era realmente como una conversación muy superficial, de manera breve. Y yo creo que a mí desde el principio, la verdad, me empezó a llamar la atención, se me hizo muy atractivo. am, entonces, realmente, hasta ese punto todo lo que sucedía era meramente superficial. Y Paola se dio cuenta que yo me ponía nerviosa, en parte era porque me llamaba la atención, en parte era porque estaba nerviosa por el inglés. Y entonces ella me empezó a molestar o a hacer broma con él. Igualmente Héctor, su esposo, y entonces era algo que estaba entre nosotros. Obviamente no lo hacían, no lo mostraban mientras que había gente o no lo comentaban, pero era como hacia mí internamente dentro de la casa. Y yo obviamente siempre como que no, nada que ver, sí es muy guapo, pero pues nada más. Y yo les comenté en esos días a mis papás que acababa de conocer a este muchacho, les comenté lo que él estaba haciendo allí y que me había invitado a ir al ministerio. Entonces esta primera vez que yo pude ir al ministerio, realmente no estuve con él en ningún momento, simplemente porque Paola me fue a llevar y eso fue todo. Entonces él estaba cerca porque él está encargado de los empleados y de diferente gente del personal de la escuela, así como de cierta construcción que se lleva a cabo allí. Y yo estaba principalmente con los maestros y con los niños. Entonces, sí nos saludábamos, nos veíamos de lejos, pero así pasó todo ese primer día que yo fui a visitar. Y entonces después empecé a ir una o dos veces a la semana a apoyar a los maestros. Y él me llevaba de regreso hacia donde Héctor estaba en el Instituto Bíblico o hacia la casa, dependiendo. Entonces, en esos momentos que teníamos de venir en el carro, empezábamos a conversar, pero a mí me llamaba mucho la atención porque él es mucho más serio, él es callado, así como pues como europeo, y y para mí, mayormente, o los chicos que son mexicanos siempre son como muy extrovertidos y en general la personalidad de los mexicanos pues es distinta. Entonces como que a mí nunca me pasó por la mente que él tenía algún interés por mí. Yo pensaba dentro de mí, quizás a mí me llama la atención, pero es cosa tuya, nada más. Entonces así pasaron semanas,
y yo creo que a la mitad del tiempo que yo estaba ahí, de mi estancia ahí, eso fue como en marzo, un día regresando igualmente del trabajo, o bueno, de estar en este lugar, en este ministerio y él regresar de su trabajo, él venía conduciendo y veníamos platicando de ciertas cosas y yo me preguntaba como que qué estará pasando por su mente, como que no podía entender mucho cuál era su intención, porque por una parte a mí ya me empezaba a llamar más la atención y yo tenía en mi corazón algo y yo estaba orando al Señor. Yo decía, Señor, ¿por qué estoy sintiendo esto? Es como muy extraño porque apenas lo conozco, tenemos muy poco tiempo de, de conversar y realmente pues hasta ahorita todavía nuestra conversación es muy superficial, entonces ¿por qué estoy sintiendo esto? Y bueno, esto era algo que yo oraba a Dios por las noches y yo se lo comentaba, pero ese día veníamos platicando, quizás, no me acuerdo exactamente de qué, pero algo completamente distinto. Y entonces él me comenta, me dice que él está interesado en mí. Ya no recuerdo muy bien, soy muy mala para este tipo de historias. Él me comenta que está interesado en mí, que pues que le llama mucho la atención, que él ha estado orando, ya tiene tiempo, estos días ha estado orando desde que me conoció y había estado en duda porque él sabía que yo pronto me iba a regresar a México y que mi estancia ahí no iba a ser muy larga, no mayor a 3 meses. Entonces, cuando él me dice esto, pues yo estaba completamente sorprendida, como que yo no me lo podía creer que él me estuviera hablando de esto, ¿no? Yo como que decía, él nunca insinuó absolutamente nada, nunca se le notó nada. Entonces, para mí era como muy sorpresivo el tema que él me estaba tocando. Entonces, bueno, me quedé un poco callada, ya habíamos llegado, ya había apagado el carro, la camioneta, al llegar a la casa de la familia García. Y entonces él me comenta sí y me pregunta si podemos orar por esto para tomar alguna decisión de si podemos empezar a conocernos más intencionalmente. Y entonces, bueno, yo le dije que me había sorprendido con todo esto, que yo lo iba a pensar, lo iba a orar, iba a pedir consejo y entonces yo le daba una respuesta. Y entonces ya fue todo. Y él estaba muy, muy nervioso, sí estaba muy nervioso, yo lo noté. Um, entonces yo me bajé del carro, fui directamente con Paola, le comenté, le platiqué todo, ella también estaba como sorprendida porque hasta ese punto ella decía como, bueno, te estamos molestando a ti, pero nosotros no teníamos nada de idea de que eso estaba pasando por la mente de él, ¿no? Entonces pedí consejo a ellos como pareja, como matrimonio, de qué pensaban, qué pensaban de él como joven. Ya tenía cierto tiempo, obviamente, viniendo a la misma iglesia, sirviendo en el ministerio de jóvenes y Héctor me dio muy buena recomendación de él, me contó un poco más de su carácter, su personalidad, en lo que ellos lo llevaban conociendo. Y bueno, yo también les hablé obviamente a mi mamá y a mi papá para comentarles esto y mis papás me dijeron que ellos iban a estar orando, pero um, sorprendentemente, aunque ellos no lo conocían, mi papá no lo conocía, nunca había hablado con él, absolutamente nada, nada más era por lo que ellos sabían a partir de mí. Y mi papá tenía demasiada paz, o sea, él estaba muy tranquilo en que yo pudiera platicar con él, en que yo pudiera conocerle. Y bueno, una vez que todo esto sucedió, entonces pasó unos días y yo le di mi respuesta a él. Yo le dije que obviamente había algo en mí también que él me llamaba la atención y que sí me gustaría conocerlo un poco más intencionalmente. Y entonces tuvimos, como se puede decir así, una primera cita. Fuimos como a un lugar con unos amigos aquí cerca. Eh, Era como un parque muy grande, entonces estuvimos caminando, platicando y realmente ahí ambos fuimos como muy directos, um, tocamos un poco acerca de nuestro pasado, relaciones que habíamos tenido, nuestra intención, él me comentó
claramente que si me estaba diciendo esto no era porque quería ver, obviamente, a ver cómo qué sucedía, sino que su deseo era poder, ah, si todo avanzaba bien, obviamente poder llegar al punto del matrimonio, ¿no? Y todo esto era algo que a mí me trajo tranquilidad en el aspecto de saber que él no estaba jugando, y eso es algo que yo creo que cualquier chica quisiera saber y conocer de un muchacho que le presente sus intenciones así, pero al mismo tiempo me generó muchísima ansiedad. No lo platiqué anteriormente, quería sacarlo hasta este punto. En el pasado yo había tenido ya una relación y bueno, el Señor cerró las puertas y todo, pero en esta relación yo había tenido mucha ansiedad. O sea, más allá de la preocupación, era algo que me estaba causando estragos en mi salud. Y bueno, las cosas no se dieron y entonces en esta ocasión, cuando él me presenta, Adrián me presenta y me comenta de sus intenciones, yo estaba apanicada, aunque quería hacerlo, al mismo tiempo no estaba segura. Yo me preguntaba, tenemos muy poquito tiempo de conocernos, Señor, yo quiero saber, yo quiero que tú me digas exactamente que tú me estás guiando hacia eso, hacia esto, y que al fin de cuentas nos vamos a casar. Yo quería que el Señor me contestara, que bajara, que me dijera de alguna forma que Él era y que yo podía avanzar tranquilamente. Y pues bueno, obviamente eso no sucedió. El Señor no me contestó audiblemente o no me puso en algún lugar. Sí, Marce, debes de seguir con esto. Entonces, yo, francamente, yo estaba con demasiada preocupación por salirme de la voluntad de Dios. Yo tenía toda esta preocupación que ya era algo con lo que yo había batallado anteriormente. Entonces yo decía, ¿qué tal si esto no resulta? ¿Qué tal si nos lastimamos? Y bueno, entonces estos días avanzaron, nos seguimos conociendo, pasaron ciertas semanas en las que seguimos platicando y dentro de mí yo todavía tenía esta ansiedad. Además de que en mi mente yo también decía, yo siempre había tenido ciertas expectativas, ¿no? De alguien. Y yo decía, bueno, él tiene ciertas cosas que yo quiero o que me gustan, pero en otro aspecto, él no tiene esas cosas. Y todo esto me llenaba de preocupación y yo decía, Señor, ¿y si me estoy equivocando? Y bueno, entonces ah, tomé un día la decisión de hablar con él y entonces yo le comenté cómo me sentía en mi interior. Él también tenía cierta preocupación por lo mismo, él no quería equivocarse, pero sin embargo él tenía más convicción de que Dios le estaba llamando a esto, a comenzar una relación conmigo y y a um, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, perdón, es que estoy pensando en la palabra en inglés. Pursue, como a buscarme intencionalmente para una relación. Entonces, ese día que yo hablé con él, yo le comenté cómo me sentía y yo llegué en ese punto, en ese momento, a la conclusión de que yo ya no podía seguir. ¿Por qué? Porque yo no me sentía a gusto como yo me sentía internamente. Tenía mucha preocupación, estaba muy afanada porque Dios me contestara como directamente y firme en un sí o un no. Entonces, por una semana, él y yo no nos hablamos, no nos buscamos, dijimos que entonces ya íbamos a dejar a un lado lo que estábamos buscando. Bueno, yo principalmente, él estaba en paz, él me dijo que si esa era la decisión que yo estaba tomando, él estaba tranquilo y que él lo iba a respetar. Entonces así quedamos y por una semana completa no nos hablamos. Um, pero al mismo tiempo yo me seguía sintiendo como, hoy no, ya no sé si hice lo correcto, si tomé una buena decisión. Por su parte, la familia García y otro matrimonio cercano a él y a mí, eh, platicando con él por su parte y platicando conmigo por mi parte, trataron de aconsejarnos y, y de hacernos ver, bueno, especialmente a mí, que estaba pensando demasiado las cosas. Y todo eso obviamente me estaba llevando a tener una ansiedad muy fuerte. Y
Ellos me animaron a ver las cosas por las cuales yo podía tener tranquilidad, aunque no tuviera un sí rotundo de parte de Dios y aunque a veces dentro de mí mis emociones me estuvieran diciendo lo contrario, ¿no? Entonces ellos me hicieron ver que um, ambos éramos creyentes, ambos estábamos en un punto en el que queríamos servir a Dios, glorificar a Dios con nuestras vidas, que estábamos llevando la relación entre nosotros de una forma correcta, teníamos la aprobación de nuestros padres, teníamos la aprobación de ciertos consejeros, ¿verdad? Como ellos mismos. Y, y también otro aspecto muy importante es que ambos nos gustábamos. Sí, o sea, teníamos cierta atracción el uno por el otro, y entonces lo cual era también muy importante. Entonces ellos me decían como, ya no estés pensando demasiado las cosas, solamente deja que el Señor les guíe y den pasos de fe, avancen. Entonces todo eso pudo traer muchísima más tranquilidad a mi corazón. Ellos hablaron por su parte con él también. Así que al pasar una semana, él me mandó un mensaje y él me comenta, ¿sabes qué? Mira, quizás yo te asusté con todo lo que, con todas mis intenciones, con todo lo que te lo presenté muy rápido, pero ¿qué te parece si nos seguimos conociendo, si vamos paso a paso, tranquilamente, y vamos viendo cómo el Señor nos va guiando en este camino? Entonces en ese momento yo tuve tranquilidad y le dije, ¿sabes qué? Está bien. Siento mucho cómo tomé las cosas en estas semanas pasadas y bueno, pudimos hablar, pudimos pedirnos perdón por lo que se había hecho quizás precipitadamente en lo que habíamos hablado. Y entonces volvimos de nuevo a continuar el seguir tomando pasos para, para nuestra relación. Comenzamos a conocernos, pasamos un buen tiempo aquí acompañados de amigos, de gente de la iglesia, sirviendo. Entonces el Señor nos dio todavía otro mes y medio, que era lo que a mí me faltaba para regresar a México. Y bueno, en ese tiempo Él me pidió que fuera su novia y pues yo acepté. eh, a principios de mayo es cuando yo ya tengo que regresar hacia México. Y bueno, dijimos, vamos a, a seguir esta relación entonces a distancia. Y era algo que yo nunca había querido. Yo siempre había ido en contra como de tener relaciones a distancia, pero dije, si el Señor nos está dirigiendo por esto y el Señor nos está permitiendo que estas sean nuestras circunstancias, entonces voy a obedecer, vamos a seguir adelante. Ojo, esto no quiere decir que yo me quedé completamente sin ansiedad. La verdad es que yo a veces todavía la tenía como estrago de lo que yo había pasado anteriormente en otra relación. Entonces, mi familia, mis papás, amigos, me animaron mucho a continuar adelante a pesar de lo que yo estaba sintiendo. Y obviamente yo tenía cierto miedo de estarme equivocando, pero traté de enfocarme más en los hechos realmente, no en lo que yo estaba pensando como, ¿y qué tal si sucede esto? ¿Y qué tal si nos lastimamos al final? ¿Y qué tal si no era lo que yo pensaba? ¿Qué tal si él termina siendo algo diferente? Y al mismo tiempo yo me arrojaba esa misma pregunta, ¿no? Yo decía como que, bueno, podría ser que él esté pensando lo mismo de mí, ¿no? Todos tenemos en cierta forma, es natural estar dudando y estar temiendo el futuro, pero el Señor está conmigo y yo no debería estar perdiendo mi tiempo en afanarme por todos estos pensamientos que no sé si van a suceder y no sé cómo son. Entonces empezamos a dar pasos de fe, yo personalmente, trataba de enfocar mi mente en Cristo, en su cuidado, en su amor, en su control sobre todo esto. Y bueno, entonces yo regresé a México. Uh, Pasó mayo, junio, julio. Pasaron estos meses en los que estuvimos a distancia, por videollamada, por teléfono. Él seguía aquí en Zambia y creo que fue en el mes de junio, él me dijo que quería platicar con mis papás, quería conocerlos, así que
concertamos una cita por Skype y así fue la manera en que él pudo conocer a mis papás. Mis papás estaban muy tranquilos. Yo tuve que traducir todo porque él no habla español y mis papás no hablan inglés, entonces fue muy chistoso, pero aún a pesar de todo eso yo podía ver cómo el Señor estaba dirigiendo todo porque mis papás estaban con mucha tranquilidad y paz. Ellos también habían pedido consejo con ciertas personas en la iglesia y en San Luis Potosí y las personas, autoridades con las que ellos habían hablado, los animaban mucho a estar tranquilos en la dirección del Señor, en su cuidado. Entonces, después de esa videollamada, él me avisa que ya compró un boleto para venir a San Luis Potosí, México, para ir a San Luis Potosí, México, y les pidió obviamente permiso a mis papás y todo, ellos accedieron. Entonces, en julio, a finales de julio del 2019, él fue para San Luis Potosí, pudo conocer a mis papás, pudo conocer a mi hermano, a su familia, a mis amigos de la iglesia, pudo conocer nuestra iglesia y hicimos un viaje a la Huasteca Potosina. Es un lugar donde hay muchos ríos, cascadas, entonces era como un viaje de aventura en el que se sumaron, a nosotros obviamente íbamos con mi familia, pero se nos sumaron algunos amigos y familiares. Y estando allí, en un lugar muy lindo que se llama el Castillo de Gilitla, él organizó todo, perdón, él organizó todo con mis papás y con mi hermano y con algunos tíos para pedirme que me casara con él. Él ya había hablado anteriormente con mis papás, les había pedido pues su permiso para pedir mi mano y todo. Y como en ese momento Héctor García y Paola García estaban aquí en México teniendo su bebé, Héctor viajó desde Monterrey con Adrián a San Luis Potosí para poder traducirles y para poder hablar de todo esto con mis papás. Entonces fue como todo muy dirigido y perfectamente controlado por el Señor, ¿no? Entonces, estando en este castillo, estábamos como, íbamos a ir a nadar, íbamos a, a ir de aventura en medio de toda esta selva tan bonita que hay allí. Y entonces, ya cuando mis familiares se habían quedado un poco lejitos, él vino hacia mí, era como una cascada muy linda la que estaba enfrente de nosotros y había como un parador donde podías verla. Entonces yo estaba asomada ahí y entonces él vino conmigo y se inclinó y me propuso si yo quería ser su esposa. Entonces fue un momento muy especial, fue un momento que yo estaba segura, ¿verdad?, de decirle que sí, um, dado que ya teníamos todos estos meses de oración. Y claro, yo sé que fue rápido, pero yo veía como el Señor nos estaba guiando por esto. Entonces todavía pasaron otros 4 meses más, de julio, finales de julio hasta diciembre. Todos esos meses nosotros empezamos a planear nuestra boda. Puesto que estábamos lejos, queríamos poder hacerlo pronto para ya no seguir lejos y seguir teniendo nuestra relación a distancia. Entonces, amigos y familia me ayudaron a planear la boda para que fuera en San Luis Potosí. Y todo eso, ese tiempo fue un poco difícil por la distancia, todo el tiempo que faltaba se me hizo como muy eterno, aunque nada más eran 4 meses, pero el Señor proveyó económicamente, nos dio la paciencia, la gracia para poder esperar y el 14 de diciembre nosotros nos casamos. Sí, entonces yo recuerdo que durante esos meses estando lejos, muchas veces yo sentí ansiedad y sentí como frustración en no saber cómo iba a ser lo que venía, en no saber cómo se iban a dar las cosas. Pero yo puedo decir que esta historia para mí es una historia de fidelidad del Señor,
porque el Señor me llevó de su mano paso a paso. Yo quería como tener un mapa que me dijera, ok, vas a hacer esto y esto y esto y esto y vas a llegar hasta este punto. Pero el Señor no quería darme eso porque Él quería que yo viviera por fe y quiere que vivamos por fe. Y bueno, yo creo que si ustedes le preguntaran a mi esposo, su historia obviamente es muy parecida, pero él la cuenta muy bonita. A mí me gusta mucho más escucharla de él que de mí. Pero puedo decir que el Señor a ambos nos llevó por un camino de dependencia y de confiar en Él en medio de nuestra relación. No sabíamos qué iba a suceder, cómo se iban a dar las cosas, primeramente para nuestro compromiso y luego para la boda, pero el Señor nos dio un día tan hermoso, el día de nuestra boda en diciembre, fue un día cálido, fue un día que disfrutamos bastante y gracias a Dios yo no me arrepiento en haber estado confiando en el Señor, aunque tuve mis fallas, aunque uh, muchas veces me desanimé y di lugar a la ansiedad, el Señor fue fiel, el Señor fue paciente conmigo y ahora disfruto de lo que es un matrimonio guiado por el Señor, un matrimonio con Cristo como nuestro centro. Entonces yo las animo mucho y los animo mucho a quienes estén viendo este video a esperar por esa persona que el Señor tiene preparado, a no idealizar lo que están esperando en un esposo. Sí, yo entiendo que puede haber características generales que uno desea, ¿verdad? Que sea un hombre, en mi caso una mujer, yo como mujer, que sea un hombre piadoso, que sea un hombre temeroso del Señor, que le busque y, y aspectos generales, ¿no? Pero muchas veces hacemos esta lista de deseos de lo que queremos y realmente está bien, se los podemos expresar al Señor, pero no sabemos muchas veces lo que Dios tiene para nosotros y lo que Dios tiene para nosotros es muchísimo mejor que lo que nosotros estamos pensando que necesitamos, creyendo que sin esto no podríamos vivir. Entonces yo les animo mucho a esperar y caminar dependientes del Señor paso a paso en cada etapa, ya sea en la etapa de la soltería, en una etapa de compromiso y también ahora en la etapa del matrimonio. Muchas veces dentro del noviazgo que llevamos a distancia, yo decía, si esto se concreta, para mí va a ser como un milagro, porque yo a veces tenía tanta preocupación por el futuro y yo decía, ¿cómo va a ser cuando nos casemos, no? Si no nos hemos conocido en un muy largo tiempo, como otras parejas que tienen muchos años de conocerse o así. Pero realmente cuando algo está dirigido por el Señor um, provee, el Señor llena de gracia y el Señor bendice. Entonces, pues bueno, esa es la historia, mi historia con mi esposo Adrián. Y ahora el Señor nos trajo, obviamente, a él ya lo había traído antes, aquí a Zambia, um, a seguir sirviendo en el ministerio para huérfanos y en el ministerio con nuestra iglesia local y estamos disfrutando bastante. No puedo decir que todo es perfecto, puesto que somos dos personas pecadoras e imperfectas, pero el Señor nos da y nos ha dado de su gracia y estamos gozando del regalo del matrimonio. Y, y yo los animo a que puedan esperar y aún no se desanimen si han tenido en el camino alguna relación que te ha hecho pensar que has fracasado, que el Señor ya no va a tener alguien para ti, que el Señor va a cerrar sus manos para darte a alguien um, en su amor y en su fidelidad. Eso es una mentira. El Señor tiene cuidado y el Señor es misericordioso para con sus hijos y Él sabe el tiempo en el que esto debe de suceder. Entonces no tenemos necesidad de estar afanados ni preocupados por cómo o cuándo. Y eso fue algo que yo pude experimentar. No debo de temer, no debo de preocuparme porque
mi buen Dios está en control de todos los detalles que suceden en mi vida y cómo Él en, en su gran bondad, Él armó toda esta bella historia que si yo lo hubiera buscado o yo lo hubiera tratado de armar, no hubiera podido. El Señor tenía algo hermoso para nosotros. Y bueno, eso es todo y muchas gracias por haber estado escuchando este testimonio.